maravilloso entenderlo desde este sentido práctico y específico. Entonces, pues ahora nos vamos a tener que mover hacia los racionales, ¿no? Hacia estos magníficos racionales, porque ya nos vamos a seguir derecho, ¿no? Son las 9:11 y tenemos ya 40 minutos prácticamente para terminar. Y por lo menos terminar esta lámina de manera completa, ¿no? Entonces vamos con los emocionales movidos. Aquí vamos a ver que su fuerza, acuérdense que todo este tema psicoendocrino es un tema de energía, que eso por eso les necesito que me practiquen, porque yo quiero que empieces a leer la energía. Más allá de que digas de repente veas a una mujer que llega vestida de cebra, ¿no? Con unos pantalones de cebra y unas pompas de este tamaño, ¿no? O viceversa, eh, que no te vayas por eso, ¿sabes? Son lineamientos, acuérdense que ha evolucionado mucho, ¿no? Todo el tema de las hormonas en la comida, tanto en los vegetales como en las carnes, ha llevado también un cambio de fisiología. Digo, esto sigue siendo muy evidente, ¿no? Pero sí te encuentras emocionales muy guapos y no tan gorditos, ¿sabes? O sea, emocionales muy, muy regulares, pero sí van a tender a tener más grasita, ¿no? Pero entonces tenemos que ir viendo más que nada la energía. Por eso las señas de un motriz que duerme poco es una gran seña. A una emocional que duerme mucho, por ejemplo. O los picantes, los gustos. ¿Sabes? Esta manera de sudar es muy distinto, ¿no? A como suda Luis Miguel, que hasta se ve guapo, vemos el carisma, que incluso te puede estar cantando La Bikina con una pinche camisa negra espectacular, ¿no? Sudando, empapado en sudor, y dices, no mames, ese güey suda hasta bonito, qué guapo se ve todo sudado, güey. Y es un hecho, güey. ¿Sabes? A que ves al gordito bonachón, a la gordita toda sudada, con la camisa toda manchada, güey. ¿Sabes? Que dices, híjole, qué pena, güey. Nadie le quiere decir que está toda manchada su vestido amarillo, ¿sabes? Y tía se siente mal porque hasta manchan las camisas, entonces no las pueden ni lavar. Es todo un tema el sudor de un emocional, ¿sabes? Se mancha el vestido, tienen que lavarlos, se decoloran entonces es un desmadre, ¿sabes? Entonces por eso tenemos que ir viendo todos estos detalles que son muy energéticos. ¿Sabes? Tenemos que tener esta conciencia de la energía, la capacidad de energía. Y entonces, uno, tienen un gran potencial física, ¿no? Entonces, ¿para qué es el mundo de un motriz? El mundo es para hacer, ¿no? ¿Cuál es el mundo? ¿Cuál es la perspectiva vital de un emocional? ¿Para qué es la vida? Para amar, güey. ¿A poco hay otra cosa? Por eso llegan a ser los grandes místicos, ¿sabes? Porque toda la potencia del corazón, ¿no? Es el final, ¿no? ¿Sabes? Todos volvemos a amar. O sea, ese es el amor es el gran tema del universo. ¿Sabes? Todo sucede, ¿no? Realmente hay hasta teorías de decir, bueno, lo que realmente sostiene a la Tierra es el amor, ¿no? Es el amor de Gaia, ¿no? El amor. Por eso vienen a ser grandes místicos, ¿no? Por eso estas notas musicales interpretadas por emocionales te llegan a los sesos, ¿sabes? Hoy es un bambío, mío bambino caro, ¿no? En voz de quien tú digas, ¿no? Emocional, carismático, por ejemplo, un Luciano Pavarotti, que es carismático, emocional. Sí, imagínate la pinche potencia. Entonces ves a Luciano Pavarotti, ¿no? Un carismático emocional, cantando Mio Bambino Caro, y se te caen los chones. Se te caen los chones. Entonces, lloras, güey. Cuando ves un emocional en todo su esplendor, dices, no mames, te hace llorar. O sea, una canción que no entiendes, güey, ¿sabes? Porque está en italiano, salvo que sepas italiano, pero la gran mayoría que oye Mio Bambino Caro, dices, no sé qué dice, güey, pero me llegó al fondo de mi ser, güey. ¿Sabes? Te teletransportan a otro mundo los emocionales, ¿no? Entonces, por eso hay que cuidarlos y quererlos mucho, porque son realmente los que nos enseñan a amar. Y vamos ahora con los súper racionales, ¿no? Porque entonces vamos a las sensaciones con los motrices, ¿no? A las emociones con los emocionales y a la razón con los racionales, ¿no? Con el neocórtex, el desarrollo del neocórtex con los racionales, que es magnífico, ¿no? Su potencial es intelectual, ¿sabes? Ellos son los másters de lo abstracto, del concepto, de la síntesis, ¿no? de todo lo medible, ¿sabes? Y aquí es la otra parte de la pituitaria anterior.
¿sabes? De la hipófisis, ¿no? Por eso es pituitaria antero-posterior, ¿no? Y esta está muy relacionada con la construcción ósea. Entonces, la gran encargada de los huesos, ¿sabes? Del crecimiento de los huesos. Entonces, por eso vamos a ver que en esta tipología vamos a encontrar a personas con una notada marca ósea, ¿sabes? Entonces, híjole, ves un emocional saludando un racional y la emocional le dice, güey, qué cagado, güey, yo tengo una de esas, pero adentro, ¿sabes? O sea, porque si es el Michelin, el emocional, por ejemplo, ¿no? Y la calaca o lo que está dentro del emocional es una calaca. Entonces, cuando ves un racional, son unos flacazos de primer mundo, ¿no? Entonces tienden a ser narizones, ya sea de bola o aguileña o romana, pero narices grandotas, ¿sabes? Marcada el hueso de la garganta, ¿no? La famosa manzana de Adán, manos largas, ¿no? Yo tenía un amigo que le decíamos el manotas, ¿no? Es un pinche brazo, así como se ve en la pantalla, ¿no? Que está Camivero y de repente hasta lo jodíamos, ¿no? Porque estábamos en el centro, en el complejo médico siglo XXI tomando estas clases y vaya, altísimo el centro de congresos. Y entonces le decíamos, oye, era Alejandra, se llamaba Alejandra Bravo, era una racional de catálogo, altísima, guapísima, ¿no? Pero flaquísima, y le decíamos, oye, Ale, ya cambia el foco, ¿no? Y de que es un pinche brazote, güey. Entonces la jodíamos, obviamente no, ¿no? Pero sí tienen unos brazotes, unas manotas, ¿no? El manotas, le decíamos al pinche George, al Jorge García, donde esté, le decíamos el pinche manotas, güey, ¿no? Porque una pinche mano, güey, ¿no? Entonces se ve una prominencia de la estructura ósea, ¿sabes? Les haces así el pecho, ¿no? Se les ve el pecho marcado, así hasta como que se ven raros, dices, oye, ¿qué onda, güey, no? Son muy huesudos, son una estructura prominentemente ósea, ¿no? Y entonces tienden a ser altos, pues, porque es el crecimiento de los huesos. Entonces son personas muy altas, tienden a ser muy altos, ¿no? Pero tienen un tema con la responsabilidad. ¿Sabes? Es el gran tema de los racionales. Son extraordinariamente responsables, al grado que terminan asumiendo responsabilidades ajenas. En tanto porque son responsables, pero en otro tanto porque también los consideran pendejos a todos. Porque los racionales son muy inteligentes, son extremadamente listos. Entonces, por lo general, son soberbios. Entonces, todo el mundo es un pendejo. Todo mundo es un pendejo, así, literal. Entonces, tanto porque son muy responsables, o sea, pero desde chiquitos, ¿sabes? O sea, desde chiquitos, ahí van con su mochila y no tengo tarea de esto y de esto, no te híjole, se me hace que hoy no duermo. Porque no conciben la irresponsabilidad de regresar a la escuela el otro día sin haber hecho la tarea. Entonces, la responsabilidad, asumir la responsabilidad ajena, se hacen carga, son típicos papás que se hacen cargo del novio de la hija, por ejemplo. ¿Sabes? El pinche bueno para nada del novio de la hija, güey, pues el papá los termina manteniendo, les da casa, ¿sabes? Pero mantiene a la abuela, al tío, a la hermana, a todo mundo, güey, ¿sabes? Son extremadamente responsables. Y entonces sucede una paradoja que esta responsabilidad de un racional silvestre los va encorvando. Y entonces ves a racionales encorvados como a tu anejo. Vean el personaje de Antonego y son agachados, ¿sabes? Y además son parsimoniosos. Y entonces, estilo tribilín, ¿sabes? Tum, tutum, son lentos. Entonces, tum, tutum, pero encorvados de las responsabilidades porque van cargando todas sus responsabilidades, todo su mundo. Se encorvan. ¿Sabes? Los muy silvestres ya viejos se encorvan, ¿no? Entonces, tienen este tipo de inclinaciones los racionales. Tienen, por supuesto, problemas con los huesos. Así como los emocionales, pues todo lo que tiene que ver con los problemas del sobrepeso.
Y los motrices con problemas de acción, ¿no? Son güeyes que tienen fracturas de huesos, gastritis, en fin. Pero los racionales tienen mucho eso, a admitir las responsabilidades ajenas, y entonces esto también les afecta mucho en su estructura ósea. Esto es importante de notarlo. Un ejemplo mucho de esto, ya lo mencioné, es Santo Anego. También son de frentes amplios, ¿no? Toda la predominancia de los huesos, ¿no? Suelen dibujar muy bien las palabras con sus manos, ¿sabes? Comunican muy bien con las palabras, ¿no? Son grandes comunicadores de conceptos muy difíciles, tienen esta habilidad de comprender algo muy complejo y poderlo decir. Salvo que acuérdense que también se vuelven muy soberbios. Entonces, hay muchos que no comparten la información, ¿no? Son el típico maestro que te dice la mitad a medias o que no te dice el truco valioso, ¿no? El oro molido, ¿no? Entonces, tienden a ser, dentro de sus vocaciones, tienden a ser grandes maestros, ¿sabes? Grandes catedráticos, investigadores, grandes investigadores, por supuesto, ¿no? Porque se van al fondo de las cosas, ¿sabes? Entonces, se exasperan mucho también con los emocionales. Uno, porque lo único que no pueden comprender los emocionales, digo, los racionales, son las emociones. Entonces, por eso son fríos y calculadores. Entonces, por ejemplo, un papá racional nunca le va a decir te amo a su hija, por ejemplo, o le va a dar un beso. Entonces, ahí también hay muchas broncas de huella de abandono, porque papás racionales con hijos emocionales, el hijo emocional, ¿qué es lo que busca? Afecto, afecto. Hablemos en términos de las 7 fuentes. Busca afecto. Y los racionales no entienden las emociones, entonces las suprimen. Entonces son fríos. Y entonces, muestras de amor, muestras de amor, güey. ¿Qué es eso, güey? El amor no existe, güey. Es subjetivo totalmente, güey. A ver, defíneme el amor, güey. ¿Sabes? Porque son así. ¿Sabes? Todas las intuiciones de los emocionales. A ver, no seas pendejo, güey. ¿De dónde sacaste semejante aberración, güey? Compárteme tu fuente, por favor. Me gustaría conocer de dónde sacaste esta estupidez. Pues imagínate. Cuando de repente un emocional todo intuitivo, ¿no? Choca totalmente con el racional. Pero además un papá racional o una mamá racional jamás va a cargar a su hija. Ay, mi amor, chiquita preciosa. Nunca les dan un beso. Yo he tenido en consulta a niñas emocionales donde literal mi papá nunca me dijo te amo. Te quiero, güey. Nada, o sea, ninguna muestra de cariño. Imagínate la huella de abandono de un emocional que lo único que busca es el afecto de sus papás en la primera estadía, como ya lo estudiamos, los que ya estudiamos el curso 2, y que el papá racional pues no da la muestra alguna de cariño. Entonces tienen grandes huellas de abandono por eso. Y entonces, ¿qué más? Van buscando por el mundo el amor. Y como no hay amor, ¿qué pasa? Pipirín, y entonces, ¡boom! ¿Sabes? Engordan todavía más. ¿Por qué? Porque cuando reciben el amor, entonces su huella de abandono se mueve hacia la templanza y entonces controlan sus emociones. Entonces los racionales con hijas emocionales también es un desmadre, ¿no? Y viceversa, ¿sabes? Mamás emocionales con hijos racionales, no me toques, mamá. Es una mamá emocional, imagínate que tu propio hijo dice, no me toques, güey, no me beses, ¿sabes? No me digas, me llamo Joaquín, cabrón. No me digas copito, estrellita de mar, güey, ¿no? O sea, es un tema muy contrastante con los emocionales, ¿no? Y los racionales. Entonces, lo único que no logran comprender son las emociones y por eso lo suprimen y por eso son muy callados, muy secos, es muy insensibles. Muchas emociones dicen, es que eres un pinche insensible, ¿sabes? Pues dice, en vez de glóbulos rojos tienes balines, cabrón. O sea, porque no mames, güey. O sea, es que dices como, ¿por qué lloras, güey? Saber ser objetiva. ¿Qué vas a solucionar llorando, güey? Es que es un insensible, güey, ¿sabes? O sea, una mujer emocional a un racional, es que es un insensible. A ver, y el güey, y menos te me pongas a llorar, güey. O sea, no, güey, ¿qué te pasa, güey? A ver, ¿por qué lloras, güey? Y entonces las empiezan a meter en conflictos a las pobrecitas emocionales, ¿no?
Pero esto sucede con todos. O sea, dices, güey, ¿qué pedo? O sea, son totalmente insensibles. ¿Pero por qué? Porque no comprenden las emociones. Porque todo, ¿para qué es el universo? Pues para comprenderlo. ¿Para qué es la vida? Para comprenderlo, güey. ¿Sabes? O sea, por eso son, entonces, vamos a hablar de la gravedad, vamos a comprender el mundo, güey. ¿Sabes? Esto sucede porque tiene que tener una razón. Así como un emocional te puede decir que un fantasma. Es estupidez, los fantasmas no existen, güey. Vamos a ver, tiene que haber una razón lógica, sistemática, de por qué sucedió esto. ¿Sabes? Entonces son muy racionales. Entonces tienden a ser también muy repetitivos. Entonces, lo que les gusta, si algo les gusta, eso es para siempre. ¿Sabes? Yo he tenido amigos racionales alemanes, por ejemplo, que cuando llegan a México y prueban la papaya, la fruta, ¿no? Sí, sí. Digo, no vayan a pensar que era virgen el cabrón, ¿no? No, no, cuando prueban la papaya, es papaya para siempre, güey. Y yo tenemos que decir, güey, es que me estabas escribiendo, cabrón. Desde que llegué a México, tengo 20 años en México, todos los días desayuno papaya con queso cottage, güey. Punto, cabrón. Y no me mueves, güey. Entonces son repetitivos, son muy repetitivos. Entonces pueden desayunar papaya con queso cottage para siempre, güey. Son güeyes que si les gustan unos zapatos y los encuentran perfecto, se compran 3 pares. Ya no voy a cambiar de talla, güey. Entonces tienen 3 pares de zapatos idénticos, güey, nuevos. Para cuando se desgasten los que usan, sacan y son idénticos. Sí, los compran de una vez porque ¿qué tal si después no los encuentran? Son repetitivos y didácticos hasta la desesperación. O sea, abusan de lo didácticos que son, ¿no? Entonces, imagínate que está un papá y le habla a su hijita motriz. Hola, hija, ¿cómo estás? Oye, te quiero pedir un favor. Sí, papá, dime. Quiero que me traigas a la oficina mi pasaporte. Sí, papá, claro, pero. Te voy a decir dónde está. A ver, mira. Primero, subes por la escalera. Entonces, ahí vamos viendo ya el tema de la soberbia, ¿no? Todo el mundo es un pendejo, ¿no? Entonces, y la bestia peluda de mi hija, pues más. Entonces, a ver, subes por la escalera. No vayas a subir, o sea, su razón es, no vayas a subir por la fachada o algo, pone el tema durísimo. Entonces, subes por la escalera, entras a Mercabara, pero para entrar a Mercabara abres la puerta. Vas a entrar y del lado izquierdo vas a encontrar un closet de doble batiente. Lo abres. En la parte superior vas a encontrar una repisa. Esa repisa vas a encontrar 5 cajas de plástico de diferentes colores. Una blanca, una azul, una amarilla, una roja y una negra. Escoge la negra y omite todas las demás. La abres. El quinto folder va a decir documentos extranjeros y lo vas a abrir. Sacas el pasaporte y me lo traes. Pero antes cierras la caja. Y entonces ahora va a dar las instrucciones al revés. Cierras la caja, lo metes en la repisa, cierras el closet, te sales de la recámara, cierras la puerta, bajas por la escalera y me lo traes. Entonces imagínate que a media explicación, la hija motriz ya como ostión con limón, retorcida de que este cabrón, todas las instrucciones que le dijo, ¿no? Entonces los racionales son didácticos hasta la exasperación, ¿sabes? Entonces esto es terrible porque sí te desesperan. O sea, abarcan demasiadas cosas, ¿no? Y entonces por eso también pueden ser grandes consejeros o grandes diplomáticos, por ejemplo. O sea, un embajador ideal sería un racional, porque tienden a conciliar, pero además porque lo saben. Y entonces, ¿por qué son grandes consejeros? Porque imagínate el emocional que llega, ay, es que mira, es que este problema, que la chingada, bla, bla, bla. Y entonces el racional, distancia crítica, cero emisión de juicios. Estoy viendo todas las pendejadas que está diciendo porque esa es la soberbia del racional. Estoy escuchando, güey, ¿no? Y entonces ya termina todo el drama del emocional, ¿no? Y le dice, ¿sabes por qué no puedes resolver tu problema? ¿Por qué? Porque ese no es tu problema. O sea, lo que me estás planteando como problema no es tu problema.
Entonces les aclaran la mente a los emocionales, ¿no? Dice, pues es que tu problema realmente ese no es tu problema, tu problema es este, güey. Y la solución es pam, 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 pam. Ay, cabrón, pues son grandes consejeros, ¿sabes? Por eso los llaman a reuniones o eso, porque ellos ven la perspectiva desde diferentes ángulos y además, por lo general, tienen mucho conocimiento de algo, ¿sabes? Y entonces pueden construir de manera significativa mucho mejor la situación. Entonces, por eso son grandes consejeros, son grandes este, negociadores, porque lo hacen con título. Ellos defienden la razón. Entonces suelen ser neutros, no se inclinan. ¿Por qué? Porque lo que ellos defienden es la razón. ¿Sabes? Un emocional te asiste la razón. Un comentario muy racional es un güey que le dice a otro, te asiste la razón. Toda la razón del mundo. Entonces, son muy soberbios, pero cuando le demuestras algo, saben reconocer sus errores. ¿Sabes? O sea, sí, 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 tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Son grandes defensores de la razón. Entonces, sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Tienes toda la razón. Te asiste la razón. Son muy solemnes, ¿sabes? O sea, es señor presidente de la República. Buenas tardes. No, señor presidente de la República, coma. Buenas tardes, punto. Y aparte, doble espacio. En esta tarde, ¿no? Son muy programáticos. Entonces, incluso hasta con ellos mismos. O sea, agenda, 23 de agosto, 7 horas, abrir los ojos. Oye, no mames, pero así son. O sea, son extremadamente exactos, disciplinados. ¿Sabes? Entonces, tienden a ser muy de hacer lo mismo, repetitivos, ¿no? Como les decía lo de la papaya. Pero, por ejemplo, si les gusta un restaurante también, van a ir a ese restaurante toda su vida. Entonces, el típico güey que llega a un restaurante o la típica chava que llega a un restaurante y el mesero le dice, ¿cómo estás, señor? ¿La mesa de siempre? Claro que sí, está ya preparada. Entonces se sienta en la mesa de siempre, en la silla de siempre. O sea, si la mesa tiene 4 sillas, ya le gusta una, la que ve para quien entra, ¿no? Para estar analizando todo. Y se sienta y entonces ya que viene en su mesa de siempre, se puede enojar que ya después de tantas veces que de un restaurante y de que deja buena propina y no le hayan guardado su mesa para ir a desayunar. Entonces se puede enojar, ¿no? Porque no está su mesa. O se puede enojar porque ocupa su silla. Es muy el estilo de Sheldon Cooper. Es que ese es mi parte del sillón, güey. O sea, es mi sillón, güey. Porque es como su tema. ¿No? Entonces, el mismo restaurante, la misma, y termina el mesero diciéndole, y le traigo lo mismo de siempre. Por favor, caballero. Su papaya con queso cottage, cabrón. Y ya no hay, güey. O sea, hay hasta muchachos que dicen, es que yo nada más de verlo ya me aburrí. No quiere que le haga algo más. Haga unos huevitos rancheros. Mi papaya con queso cottage. Y tiene 20 años desayunando lo mismo. Entonces, son didácticos, académicos, ¿no? Tienden a meterse mucho y a no llevar las cosas a la acción. Entonces, esto es un gran tema, porque tienen miedo a fracasar. Esa es la gran paradoja de los racionales. Son muy inteligentes, muy brillantes, saben mucho de las cosas, son excelentes hablando. Habrá una combinación, ¿no? Porque hay unos que son muy aburridos. Sí, 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 este típico político que sale para hablar de dar el informe de gobierno, ¿no? Y lleva un libro, güey, y lo comienza a leer, güey. No, no mames, todos los demás dicen, no, güey, ya quiero que acabe este güey. O sea, son discursos que llegan a aburrir, o son discursos muy buenos. Entonces, güey, decir, este güey sabe, no mames lo que sabe este güey, cabrón. ¿Sabes? O sea, decir, güey, sí está cabrón. Sí, sí, o sea, mis respetos, este güey sabe muchísimo de muchas cosas, súper cultísimo. Le hablas de un libro y te lo refuta, te sabe que como lo complementa, ¿no? Pero sí llega un momento en que pueden ser muy, muy oscuros, muy sobrios, ¿no? Entonces, bueno, se me fue por ejemplo, sus coches suelen ser largos, ¿no? Y sobrios, ¿no? Les gustan las cosas largas, muy sobrias, muy discretas. No son monocromáticos, ¿no? O es blanco o es negro. O sea, no los ves de colores, nada que conlleve emoción. Entonces los puedes ver siempre perfectamente bien vestidos, ¿no? Dependiendo de la situación. Pero
siempre de traje. Es un güey que vas a ver siempre de traje, siempre, para siempre de traje y además impecable. Y camisa blanca, ¿no? Y corbata gris o azul o muy discreta, ¿no? ¿Qué coche es un Passat CC, ¿no? Un A4, digo, un A7, o sea, coches largos, un Gran Marquis, ¿sabes? Coches largos, lentos, pero impetuosos como ellos, ¿no? Y por ejemplo, los emocionales, pues realmente no ven un coche como tal, pero les gustan emocionales, ¿no? O sea, colores como azul invierno o el Beetle de Barbie, ¿sabes? O sea, coches que demuestren su emocionalidad de alguna manera, ¿no? No necesariamente, porque acuérdense que todo esto es de presupuestos. Hay muchos racionales que no tienen lana, muchos emocionales que no tienen lana, muchos motrices que no tienen lana. Entonces va a haber muchos motrices que traen un Subaru, pero rojo, ¿sabes? O un emocional que trae su bochito, pero le pusieron bebé a bordo, ¿no? O un Mickey Mouse, ¿sabes? O su llavero trae una bola de peluche gigante con 1000 llaves, ¿no? Todo es expansivo, ¿no? Y el racional, pues vas a ver un coche muy sobrio, que puede ser también algo muy humilde, pero en un color muy sobrio, muy limpiecito, ¿sabes? La llave solita, solamente la llave, excelentes condiciones, la llave, ¿no? Cuando el motriz todo lleno de lodo y la chingada, y la motriz también, porque son descuidadas, o sea, realmente no les preocupa mucho tanto eso, ¿sabes? Mientras funcionen, son personas que incluso no saben ni cómo funcionan. O sea, lo único que saben es que tienen que ponerle gasolina al final, ¿no? Entonces vemos estos contrastes, pero son personas muy sobrias, son personas que tienden a no llamar la atención, ¿sabes? Y que además escuchan y tardan en procesar. Tú le estás diciendo, oye, es que fíjate que la chingada, ¿tú qué opinas? Y ya se me acabó la batería de mis audífonos. ¿Y tú qué opinas? No, pues, y se quedan como impávidos, ¿no? Y todo el mundo le está diciendo estado porque no te voy a contestar cualquier pendejada, ¿sabes? Te voy a contestar algo que sea verdadero, verídico, ¿no? O sea, realmente te voy a contestar con, con razón, ¿no? Entonces son muy inteligentes, son muy lectores, se pueden sentar a leer 6 horas. O sea, esto es importante porque para un motriz, un racional podría ser también un huevón. Lleva 6 horas ahí sentado leyendo, pero se necesita mucha energía intelectual para de veras sentar 6 horas en una biblioteca a leer. Y además van leyendo y subrayan y toman nota y se van para acá, investigan este término, ¿sabes? Cuando incluso, por ejemplo, un motriz, no mames, qué hueva, güey, no, a ver, ya ver, chinga, ya, no, al final, a ver, ¿qué le pasó a este güey? Ah, sí, se murió, se tenía que morir, güey, leído, chingar a su madre, vámonos, ¿sabes? Entonces, no tienen poca energía, ¿sabes? Es muy importante. Un racional no tiene poca energía como los emocionales, pero es una energía intelectual. También hay un gran consumo calórico de los racionales por tanta actividad mental, ¿sabes? Porque son grandes científicos, grandes descubridores. O sea, Albert Einstein, Tesla, Jacobo Greenberg, ¿no? Este, Stephen Hawking, ¿no? Son grandes racionales. Que de repente dices, oye, es que realmente todas las conclusiones que me llevaron a hacer, ¿no? Y logran descubrir el viaje en el tiempo. O sea, no cosas, no, la telepatía, y dices, uy, ¿no? Pero son personas que se pueden perder en eso. O sea, como tienen tanto miedo al fracaso, se pueden perder y no hacer nada. ¿Sabes? O sea, dedicar 20 años de su vida a una investigación para que después de esos 20 años de su vida saquen un librito así. Y dice, y tesis del artículo en Borges. No mames. Y tardó 20 años en sacar un librito extraño. Tesis del uso del artículo en Borges. O sea, cosas muy complejas, pero se llegan a conocerse los grandes conocedores del mundo. Y entonces se vuelven muy soberbios, ¿sabes? Y pueden ser soberbios silvestres, ¿sabes? De un güey que sabe poquito de algo y se cree un chesco, güey.
güeyes que saben dar poquitito de algo, pero que se sienten puta los conocedores de ese poquito, ¿no? O los grandes científicos de la era, los grandes descubridores del mundo, pero se saben soberbios. Y entonces, por eso les decía, una de las grandes aportaciones de semiología es que ha logrado traducir a todos estos soberbios. ¿Sabes? Porque cuando veamos, y les voy a recomendar el libro de Glands Regulating System, ¿no? Del doctor Louis Burbank, que habla precisamente de este comportamiento endocrino, es un gran endocrinólogo, ¿no? Pero de entrada solo hay la versión en inglés, esto es de entrada, ¿no? Pero los racionales pueden hablar muchos idiomas, saben mucho. Y entonces, pero además es en términos endocrinos, o sea, ya bájalos a como tan divertido y tan fácil de entender como ahorita lo estamos estudiando en la endocrinología, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente los grandes racionales del mundo son tan racionales y a todos los consideran unos pendejos. Entonces, ¿yo para qué le quiero comunicar esto a una pinche bestia peluda? Entonces, yo voy a comunicar para los que solo me pueden entender, ¿sabes? Entonces, tú lee a Antoine Eco, tú lee, Antoine Eco, ¿qué tal? Tú lee a Humberto Eco, o lee a Ferdinand de Saussure, o al mismo Stephen Hawking, o a Louis Berman con The Glance Regulating System, y dices, güey, no entiendo nada, güey. Y la aplicación práctica de desarrollo de conciencia, no sé en dónde está, güey. ¿Sabes? Entonces, esto es muy importante porque se vuelven tan soberbios que entonces comunican para los pocos. Entonces dices, híjole, qué lástima que conocimientos tan profundos, tan bonitos, tan interesantes, sean para los pocos. Esa es una de las grandes misiones que tiene la semiología de la vida cotidiana, ¿no? Precisamente ser ese gran traductor. Pues porque ya una vez que estudiamos todo esto, ahora sí te lo pongo como ahorita. Entonces está perfectamente claro, ¿sabes? Si estamos hablando de endocrinología. Entonces este es uno de los grandes temas que tienen los racionales, ¿no? Entonces aquí ya vemos las tres perspectivas vitales, pero además esto te puede dar una gran astucia para venderle proyectos a cada uno de los tipos, ¿no? Porque lo que yo quiero es que de ahora en adelante, aparte que ya identificaste a tus tres motrices, a tus tres emocionales, a tus tres racionales y que ya intuiste cuál es tu énfasis genético, quiero que además de hoy en adelante vayas leyendo a todos, ¿sabes? O sea, vayas sin decírselos, por favor, ¿no? Eso es un trabajo interno, pero que los vayas leyendo y les hagas la plática y les digas, a ver, ¿por dónde vas? Te quiero leer, ¿sabes? Te quiero leer la energía. ¿Por qué? Porque esto te va a ser gran utilidad, ¿no? Para precisamente los términos de negociación, los términos incluso de venta, porque no es lo mismo venderle a un motriz, a un emocional o a un racional, ¿sabes? O sea, porque un motriz te va a recibir, y si ya lo leíste que es motrizón, entonces ve al grano, cabrón. A ver, cabrón, vendo peines y cuestan tanto, acá está mi tarjeta, acá está el catálogo con los precios, si te interesa me llamas. Muchas gracias, con permiso. Y el motriz, no mames, chingón este güey. Le voy a comprar sus pinches peines, ¿sabes? Pero si tú llegas como racional, mire, señor, le voy a contar la historia del peine. Los primeros indicios de un peine fueron en el paleolítico anterior. El motriz dice, no te soporto, ¿sabes? Largo, güey, ¿sabes? Entonces eso tenemos que ser muy puntuales, ¿no? Y con los emocionales, mira, los beneficios ecológicos de los peines son este y este. Y además son eco-friendly. Y además tenemos la versión para mascotas. No, man, son los mejores peines para mi vida, ¿sabes? Y entonces te compran los pinches peines, ¿no? Y viceversa. Tú le llegas con tanta historia a un emocional y dice, bueno, o sea, no te va a entender. Pues no te va a poner la atención que necesita. Se va a perder, güey. Y ya no supo ni si le vendías o te quería comprar, o, ¿sabes? Se pueden llegar a perder porque es demasiada información, ¿sabes? O sea, a ellos no les interesa la información. Realmente les interesa el beneficio a nivel emocional. Y viceversa. Si llegas a vender algo, a negociar algo y lo ves racional, pues entonces todo el tema es contextual. ¿Sabes? A ver, dice entonces, el libro de la historia del ser humano nos marca en su página 98 que los primeros indicios de un peine eran de hueso de mamut. Un mamut que existía en esa zona derivado de que hacía mucho frío. Y entonces llaman la atención del racional.
será, y entonces lo verifica y la chingada investiga. Dice, oye, sí, tiene razón este cabrón, qué utilidad, güey. No, y ya llegas hasta el día y te echaste 3 horas, cabrón, platicando de los peines. Entonces ahora, el peine que yo te vengo a ofrecer, peina solo. Sí, la evolución del mundo. Sí, bien, chingón, güey, muy bien por ti, güey, ¿eh? Se disfruta, te aprendió algo más, ¿no? Pero aguas con que tú le llegues con información falsa al racional, porque algo que los puede exasperar es la irracional. Y por lo regular saben más que tú de algo. O sea, llegan a saber más que el mismo cajero del banco o que el mismo ejecutivo del banco, porque el racional te va a llegar con el contrato perfectamente bien estudiado y con todas las fallas que tiene tu contrato. Y el pinche ejecutivo del banco, si no es racional, ya vale nada, porque nunca ha leído su propio contrato. Así. Y entonces te hace pedazos. O sea, no te bajas de ser un pendejo, literal, ¿no? Un genio fuera de contexto. Entonces esto te tiene que ayudar también a negociar, ¿sabes? A saber cómo. Y además a subsanar las relaciones. Entonces, si tú eres una mamá racional y tienes un hijo emocional, es el momento de hacer tu corrimiento emocional. En este caso sería un equilibrio. Entonces, tienes que volverte emocional y transmitirle todo el afecto que necesita tu hijo emocional, porque si no su pinche huella de abandono va a ser gigantesca, ¿sabes? ¿Y qué es lo que pide el niño racional? Conocimiento, que es también una de las 7 fuentes. Ahorita ya empezamos a cruzar los dos sistemas. ¿Sabes? Entonces, cuando un niño ve que sus papás son una pinche bestia de peludas, pues nunca encontró conocimiento, ¿sabes? Nunca le desarrollaron la intuición por la ciencia, por la biología, por las artes, ¿sabes? Entonces se aburre y dice, híjole, qué pena que mis papás son niños que corrigen a sus papás. ¿Sabes? Que le dice, oye, papá, a ver, siéntate, papá, a ver, venga, siéntate. Vamos a platicar de por qué hiciste esa pendeja. Y niñito, güey, ¿sabes? Porque tienen un broadcasting increíble de las cosas, otra visión. Entonces esto lo tenemos que analizar muy profundamente, porque además quiero que esa va a ser ya parte de la tarea de este curso, del curso 1. ¿Sabes? Que ya te empieces a leer a todo y a todos con singular alegría, sin decirlo. Solamente tú ves sacando las conclusiones. Ya nunca jamás vas a volver a ver a los seres humanos como los veías a partir de ese conocimiento. Tú los tienes que empezar a leer, ¿sabes? Los tienes que empezar a perfilar. Pero además, tú te tienes que detectar. ¿Cuál es tu énfasis genético? ¿Por qué? Porque desgraciadamente, como esto es un conocimiento que realmente ha llegado a pocas personas todavía, solamente vemos el mundo desde nuestra perspectiva vital, ¿sabes? Entonces, como es lo único que puedes hacer porque no conoces los otros códigos, el ser humano se enfoca en eso. Entonces, ¿para qué es el mundo? Para comprenderlo. ¿Para qué es el mundo? Pues para amarlo, para pensar, ¿no? Para amar y para hacer. Entonces, este es el mundo. Y solamente yo veo el mundo desde esta perspectiva. Entonces, cuando ves a personas muy enfocadas o solamente dedicadas a la construcción o al desarrollo de su potencial motriz, ves esta enfoca en el potencial motriz y dejando de fuera los otros dos. Y entonces puedes ver a personas muy musculosas, ¿no? Estos superhombres, ¿no? Que tienen músculos por todos lados. Dices, este güey tiene músculos de más, ¿no? Y de repente, y ya sabes, se ponen su trucita y se llenan de aceite, ¿no? Y de repente, buenas tardes, estamos aquí con, ¿su nombre completo? ¿Completo? Y entonces ves cómo empiezan a funcionar todos los músculos perfectamente. Completo. Los cuates me dicen el patotas. Perfecto, aquí estamos con el patotas, ¿no? Y entonces ves a hombres muy fuertes, pero con un desarrollo incipiente del potencial racional, ¿no? Y por supuesto que ni hablemos del potencial emocional. ¿Cuántos vemos motrices, hijos de su puta madre, pero que los deja la novia y se tiran al abismo? ¿Sabes? Hombres fuertísimos, motociclistas, tatuajes de calacas, malosos, ¿sabes? Sombrerudos o lo que tú quieras. Su vieja los deja y es una crisis existencial terrible.
lloran, se deprimen, se tiran a la copa, se tiran a las drogas. ¿Por qué? Porque precisamente solo hubo el desarrollo del potencial motriz y entonces el potencial racional y el potencial emocional, cero, ¿no? Y del otro lado, vemos a los emocionales, pues todo este tema de la bohemia, ¿sabes? Esta vieja bohemia, que era la enarberación de todas las emociones, ¿sabes? El explote total de todas las emociones, de las cosas, de la emoción, de que me tengo que drogar, y el opio, y todo este desarreglo de las emociones precisamente para inspirarme, ¿sabes? Toda esta tristeza, este desarrollo, pues imagínate hasta dónde llegó este movimiento de los güeyes que se dedicaron al desarrollo de las emociones y olvidaron lo motriz y entonces no mueven un dedo, ¿sabes? Entonces tiran al abismo, su vehículo está totalmente desgastado. Acuérdate, todos los días que no haces ejercicio es un día más de agresión a tu propio ser, ¿sabes? Entonces, olvidados del potencial motriz y del potencial intelectual, pues tampoco, o sea, no lo desarrollan, no estudian, no leen, ¿sabes? Prometen que van a leer y tienen una pinche colección de 28 libros y no han leído ni uno completo, ¿no? Y entonces vemos este olvido y entonces se pierden en drogas, se pierden en alcohol, precisamente buscando la musa y la inspiración y la depresión y la austeridad, ¿no? Al grado que, pues, por ejemplo, Van Gogh, este gran pintor, pues, que se corta la oreja, la mete en una caja de cerillos y se la regala a una prostituta y le dice, cuando quieras, me hablas al oído. O sea, el emocional que se tira a la mierda con todo el respeto del mundo, que se tira al abismo precisamente por esa exageración total y ese enfoque total en el desarrollo emocional, ¿no? Y por último, pues también vemos a los racionales perdidos en este ambiente, ¿no? Que tampoco hacen ejercicio, que dicen, oye, vamos a jugar fútbol, pues, es de salvajes, cabrón, no mames, yo soy un intelectual, güey, ¿sabes? Oye, que vamos adelante, la chica intelectual, esas frivolidades no van conmigo, ¿sabes? Yo soy un intelectual, tú los ves con sus libros para todos lados, ¿no? Son güeyes que llevan los libros hasta el baño, cabrón, o a una junta, o a un negocio, güey. Entonces llegan a visitarte a tu casa y traen 4 o 5 libros y los ponen en la mesa y dices, brother, ¿qué pedo, cabrón, no? Y para todos lados y el libro y su piochita y su saco con parches, ¿no? Cuellos de tortuga, ¿no? O su boina del Che Guevara, ¿no? Porque aparte son dogmáticos, ¿no? O sea, se vuelven muy dogmáticos, ¿no? Porque es que el comunismo es la razón del mundo, ¿no? Entonces son fanáticos dogmáticos, proselitistas, normáticos. Y dices, güey, no mames, dices, yo balón, güey, lo único que puedo pensar es en una ecuación, ¿no? Es una esfera, y la esfera de Pascal y tanta mamada, ¿no? Pero entonces, y aparte, por supuesto, ¿no? No hacen tampoco ejercicios. O sea, o se pierden en su potencial, en su énfasis genético y se autodestruyen. Y además, no nada más se autodestruyen, sino que, acuérdense, se vuelven intolerantes. Y entonces, pues, ¿cómo que la emoción? Es el del mismo ejemplo que poníamos, ¿no? De la niña. Estos papás racionales que entonces no comprenden a las niñas, entonces las omiten, ¿sabes? La inexistencia. O no comprenden a sus parejas, que pues, para ellas es un tema muy emocional, ¿no? Y viceversa, los motrices. Entonces, hay una incomprensión total y una intolerancia porque lo único correcto en el mundo es pensar. Y si tú no piensas, si tú hablas tan idiota o intuitivamente, ¿cómo que pues es hard feeling, güey? ¿De qué me hablas? Imagínate un racional diciéndolo un emocional. ¿Cómo que tomas las decisiones por hard feeling, güey? ¿De dónde sacas semejante estupidez? Pues por eso te va como te va, ¿no? Entonces, todo este tema es te omito. Soy intolerante contigo, tú eres un pendejo, ¿sabes? Eres un insensible, eres un grosero, ¿sabes? Eres un autoritario, eres un gritón. Entonces, esto genera los grandes conflictos en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es incorporar, ese es el gran tema, porque yo creo que a la gran mayoría
Ya les queda claro cuál es su énfasis genético, que debe de ser a mayoría de razón. No decir, ay, pues porque tengo tatuaje, ay, no, porque pues tengo un coche rojo. No, no. Piensa, claramente, piensa, ¿no? Lo dice un racional. Piensa y toma, ¿no? A mayoría de razón, ¿cuál de todos estos eh, elementos tienes a mayoría de razón? Acuérdate que todos tenemos las glándulas. Todos tenemos todas las glándulas, entonces todos tenemos alguna característica, lo mencionábamos, no eres motriz, pero tienes mucho pelito, o sea, hay algo ahí, ¿sabes? Entonces, estos son reglas, digo, son clues, son pistas que nos van a llevar a un desarrollo perfecto del heptagrama en la segunda fase. Pero no nada más eso. O sea, ya que lo tengas bien situado, el segundo compromiso es empezar a leer a todos desde su énfasis genético. Investígalos, platica con ellos, oye, ¿cómo, qué tal de sueño? ¿Sabes? O sea, tienes que ser inteligente, empezar a leerlos, ¿sabes? Empiezas a deducirlos. Y entonces, ¿por qué? Porque yo quiero que esto sea un tema didáctico. Entonces, yo quiero que esto te amplíe la visión de las características. Porque acuérdate que son características que muchas conllevan a otras cosas. No necesariamente vas a encontrar un güey de catálogo. Y eso es bien interesante porque vas a ver güeyes muy trabajaditos. ¿Sabes? Es muy interesante decir, güey, es que este güey tiene de todo, cabrón. ¿Cómo le hace, güey? Entonces voy viendo, pero tengo que encontrar la inclinación que tiene este güey, entonces, o esta vieja, ¿no? Incluso temas de polaridad. Entonces vamos viendo, leyendo a la gente. Y por último, que ese es el trabajo más, este es el tercer compromiso. Un compromiso es leerlos, otro compromiso es precisamente abrirnos a saber perfectamente cuál es nuestro énfasis genético, estar seguros de que soy racional o de que soy motriz o emocional, ¿no? Me perdí, perdón, pero el primero es ese, ¿no? Identificarte completamente. El segundo es empezar a leer a todos los demás. Y por último, el énfasis genético tiene un objetivo crucial que lo vamos a descubrir en la segunda parte, que es el equilibrio. Entonces vamos a ver qué decir. En el heptagrama vamos a tener que hacer, para que sea un sistema evolutivo de conciencia, 3 pasos: corrimientos, equilibrios y complementos. Son 3 herramientas que vamos a usar en el heptagrama. Y ya se las empiezo a dar porque esto es la introducción. ¿Sabes? Este es el antes de equilibrios, digo, corrimientos, equilibrios y complementos. Entonces, ahorita estamos en los equilibrios. Lo que quiero que ahorita desarrolle es que en tu vida implementes los 3 énfasis genéticos, ¿sabes? Porque, y no necesariamente al ser emocional, pues te vas a parar como un motriz a correr a las pinches 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, 10 kilómetros, ¿no? Porque hay motrices que dices, yo primero que tengo que hacer es pararme a correr 10 kilómetros, güey, y ya después hablamos, güey, porque si no estoy como loco, o sea, nadie me soporta, ¿sabes? Entonces, no necesariamente tienes que parar a correr 10 kilómetros, pero sí implementar en tu vida actividad, ¿sabes? O sea, decir, pues, le voy a dar la vuelta a la manzana, cabrón, pero que sea un tema didáctico, o sea, que sea un tema de decir, a ver, voy a ir a caminar 15 minutos, güey, ¿sabes? Desde cuando llegue al parque voy a darle 3 vueltas, o voy a ir a caminar a algún lado que sean, y esto es muy fácil, te vas caminando con tu perro, si eres emocional, ¿no? Y vas midiendo, y cuando llegues 7 minutos, te regresas. Vas a caminar más o menos 15 minutos, ¿sabes? Pero que sea una actividad este, que ya sea parte de tu rutina y implementar la lectura o el estudio, aprende algo nuevo, ¿sabes? Y entonces siempre tenemos que ir moviendo esto, incluso los racionales, vamos a leer, claro, pero vamos a leer con todos los énfasis genéticos. Y entonces sentir, ¿no? Lo motriz, sentir la dimensión del libro, el peso del libro, ¿sabes? O sea, poner tu atención, como lo decíamos al inicio de la clase, en tu potencial motriz y sentir el libro, sentir el peso, sentir cómo tus músculos están cargando el libro, como si no agarras una postura correcta, te cansas, ¿no? Entonces empiezas a buscar una posición correcta, tratas de encontrar tu punto de equilibrio y además haces contacto con tus emociones, ¿no? Y entonces empiezas a oler el libro, dices, los libros tienen olor, ¿sabes? Tienen sensación, conectas con la emoción, ¿sabes? Por ejemplo, los racionales practica más la emoción.
toca más, di te quiero más, ¿sabes? Admira las cosas, trata de amarlas. Y viceversa, los motrices, bajarle a la motricidad, ¿no? De manera consciente, implementar actos amorosos. Los acuerdos los comentaba, es un libro muy bonito que se llama El monje que vendió su Ferrari, de P. Sherman. Y habla precisamente de un güey que vende su Ferrari, que es un motriz y es un abogado súper exitoso y vende su Ferrari, por se llama así, todo lo que tiene y se va al Tíbet a, a estudiar con los monjes tibetanos. Pues le cambia su vida y dentro de lo que aprende lo pone en el libro y entonces hay unos ejercicios precisamente para motrices, ¿no? En donde le dicen, a ver, contempla una rosa, no te desesperes, trata de acariciarla, sin romperla, sin dañarla. Entonces ese contacto con las emociones, con el cariño, bajarle la prisa interna, tratar de hablar modularmente, tratar de hablar con cariño, pedirlo con cariño y por supuesto ponerte a estudiar, ¿sabes? O sea, implementar la lectura, implementar, ¿sabes? Porque aparte no pueden estar mucho tiempo quietos, entonces pues pueden estar caminando y leyendo, ¿sabes? Pero el tema es que propicies que tengas los tres, el equilibrio perfecto entre tus tres énfasis genéticos. De manera ideal, 33.3, 33.3 y 33.3. Esto con el afán, uno, de que incorpores la riqueza del ser humano. Porque entonces, si antes nada más te asomabas por la ventanita de los racionales, pues ahora vas a tener más capacidades de disfrutar el mundo. ¿Por qué? Porque cuando al momento de que manera consciente te pongas a querer ser emocional, tu pituitaria va a empezar a despertar, ¿sabes? Y entonces la pituitaria empieza a trabajar, empieza a segregar las hormonas necesarias y entonces incluso puedes cambiar tu forma física. Eso es lo más bonito, ¿sabes? Entonces ya te empiezas a dejar de leer, ¿sabes? Te empiezas a hacer menos leíble, precisamente por esto. Y eso es lo que mencionaba el doctor, más allá, la biología, Bruce Lipton, de biología de la creencia, que es la famosa aportación de Bruce Lipton, es la epigenética, más allá de la genética, porque esto es genética, es el código genético. Tú puedes cambiar tu código genético si de manera consciente te empiezas a comportar como un emocional, como un motriz en el caso de que seas racional. Y viceversa, ¿no? Todas las combinaciones. Si eres emocional, empieza a comportarte como motriz, empieza a comportarte como racional. Y si eres motriz, pues empieza a comportarte como emocional, empieza a comportarte como racional. Ya sabes qué es lo que hace el motriz, ya sabes cómo se comporta. Entonces trata de imitarlo de manera consciente porque solamente el trabajo epigenético se puede hacer con conciencia. Por eso les decía, lo único que les pido es que trabajen en sí, que se pongan a practicar. Incluso lo podemos hacer como ejercicio, que sea la tarea. A ver, primero te identificas cuál es tu énfasis genético. Y ahora ponles calificaciones a los otros dos. ¿Cuál de los otros dos crees que tienes más? Es decir, si eres emocional, ¿qué tienes más? ¿Lo motriz o lo racional? Entonces, una vez que lo identifiques, toda esta semana, hasta que nos volvamos a ver aquí el próximo miércoles, quiero que actúes, no sé, ¿qué tienes más? Racional, por ejemplo, ¿no? Quiero que actúes como racional, que te comportes como racional, que pienses como racional, que es más, te vistas como racional, que vivas esa glándula, que digas, wow, cabrón, voy a disfrutar a los racionales, ¿sabes? Entonces, venga, ¿cómo se comportan? ¿Qué hacen? ¿Cómo están? ¿Sabes? Me voy a arreglar como racional. Vive una semana como racional. Eso te va a dar una empatía hermosa, pero además te va a adelantar muchas vidas, ¿sabes? Porque muchas veces cuando no conocemos este sistema, tendemos a vivir otras vidas, ¿sabes? Y entonces me perdí y ese comentario está totalmente fuera de lugares de otros cursos. Pero a lo que voy es eso, ¿sabes? Que si desarrollas de manera consciente tu siguiente glándula, de estas tres, califícalas, soy emocional, pero el que le sigue es racional. Ok, entonces quiero que vivas como racional. Toda esta semana. Piensa como racional, interactúa como racional. Entonces, pero que sea una tarea, tómatelo en serio. Y entonces, ¿qué vas a ver? Que tú vas a empezar a ver cómo tu pituitaria va a empezar a funcionar. Y entonces vas a sentir los cambios hormonales.
Entonces se va a desarrollar y vas a descubrir otro universo, ¿sabes? Otra perspectiva vital. Y entonces vas a entender las relaciones. Es que, claro, el conocimiento es magnífico. Y viceversa, cuando el racional se abra a ser emocional, y dices, es que, ¿cómo no, güey? ¿Cómo no amar a todos, güey? O sea, cuando realmente conectas con esa emoción y con las emociones y disfrutar y ser alegre y ser optimistas, porque además los emocionales son muy optimistas, tienden a ver las cosas positivas de todo y en todos. Dices, wow, ¿sabes? A un motriz que es negativo totalmente. Ve todo lo malo del mundo. No, es que esta madre, la chingada. No hay muchos motrices que incluso piensan en negativo para que les salgan las cosas. Es que esto no me va a salir y lo que quieren que les salga es eso. Pero es una negatividad implícita. Y los emocionales son positivos. Entonces, ir viendo este juego de hormonas es crucial. ¿Sabes? Si realmente quieres hacer un cambio en tu vida, tienes que empezar a trabajar de manera consciente tus hormonas. Y entonces vas a ver cómo te vas a complementar. Y cuando llega un momento dado y me toca ser motriz, ¿sabes? Pues va, cabrón, me toca ser emocional y voy a disfrutar esta pintura, ¿no? El Bosco, ¿no? O el que tú quieras, Kandinsky, un Kandinsky, decir, wow, es un pintor racional, porque Kandinsky, porque pinta conceptos, ¿no? Entonces ves a Kandinsky y dices, güey, es un racional emocional, ¿sabes? Porque logró transmitir toda su racionalidad a una pintura espectacular. Entonces, ir todo esto, ¿no? Irracional es cuando dices, oye, es que me tengo que aplicar, güey, ¿no? Como decíamos, tengo un examen, te tienes que convertir en racional. Y entonces trata de pensar, trata de hacer síntesis, de hacer resúmenes, de llegar al punto más preciso, más profundo de las cosas, ¿no? Entiende el por qué, embriágate en el conocimiento humano. Porque imagínate, hace 300 años era mucho más difícil, ¿no? Tener el acceso al conocimiento. Pero ahora prácticamente tienes a la mano todo el conocimiento del mundo y del tiempo. Entonces, pues esa es la invitación, esa es la tarea, ojalá que lo asumas. Acuérdense este gran tema, si quieres que las cosas salgan diferente, pero sigues haciendo las cosas como siempre las has hecho, nada va a cambiar. Si quieres que las cosas cambien, empieza a cambiar las cosas que vienes haciendo hace 30 años. Entonces, aplícate. Está en ti. La responsabilidad está en ti, ¿sabes? De nada va a servir que vayas medio leyendo a la gente si no te has puesto en sus zapatos. Porque lo que queremos es que generes empatía y que desarrolles tu epigenética. Estamos hablando de grandes ligas, ¿sabes? O sea, personas que saben qué es la epigenética ya son otro nivel. Y a este nivel, imagínate que tú vas a vivir la epigenética práctica. Entonces, por favor, queremos vivir todas las perspectivas vitales. Y vamos a empezar la siguiente clase estudiando de dónde viene toda esta información. Esto está increíble, ¿sabes? Porque quiero que valoremos el instrumento de desarrollo de conciencia que tenemos en nuestras manos. Y vamos a ver un recorrido que además es enriquecedor porque vamos a ir estudiando un poquito de todo. Y entonces te va a enriquecer muchísimo y ir viendo y rastreando cómo fuimos encontrando los pedazos de este conocimiento que ahorita tú ya tienes y que nos falta, porque este es el preámbulo, pero si tú no te aplicas en este conocimiento, de verdad, te lo digo por experiencia propia, no vas a disfrutar ni vas a aplicar tan bien el heptagrama como se debe. Y entonces poner esta tesis y ir viendo cómo ha sido parte de la historia del ser humano y que solamente pocos núcleos de personas han tenido acceso a este conocimiento, es enriquecedor. Porque te va a decir, güey, sí, tenemos en las manos un conocimiento magnífico, pero más allá de que te pueda ser útil en términos incluso como lo manejamos de ventas o de manipulación o de lo que tú quieras, es un desarrollo, es un instrumento que te va a permitir ser una mejor persona, ¿sabes? Que te va a permitir ofrecer la mejor versión de ti a los demás bajo cualquier circunstancia. Entonces, pues bueno, hasta hoy fue nuestra clase, otra vez nos la echamos de corrido, estamos muy intensos en esta sesión introductoria. Les agradezco infinitamente su paciencia, su cariño, su puntualidad, y nos vemos el próximo miércoles. Entonces, acuérdate, trabajar los énfasis genéticos, los equilibrios del énfasis genético. Pues bueno, muchas gracias por todo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, caballero. Creo que me lo suele. Gracias, Santi. Bye.